12 datos sorprendentes de la epopeya de Gilgamesh y la mitología sumeria. ¡Atención! Estás a punto de descubrir la verdad oculta por más de 4000 años. Gilgamesh, un héroe épico de Sumeria, vivió aventuras que harían que Odiseo de Ítaca pareciera un aficionado. ¿Sabías que hay un diluvio en la epopeya de Gilgamesh que es aún más antiguo que el de la Biblia? Y más aún, ¿podrían los épicos griegos como la Ilíada y la Odisea haberse inspirado en este poema milenario? Prepárate para sorprenderte con revelaciones polémicas sobre la búsqueda de la inmortalidad, historias que desafían la lógica y paralelismos intrigantes entre mitos antiguos. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte nada de esta historia. Descubierta en el siglo XIX en tablillas de las ruinas de la biblioteca de Nínive, esta obra nos presenta a Gilgamesh, un rey en busca de la inmortalidad, y tiene sorprendentes paralelismos con otras narrativas antiguas, incluida la Biblia. Dato 1. ¿Qué es la epopeya de Gilgamesh? La epopeya de Gilgamesh, o poema de Gilgamesh, es un relato en verso escrito en lengua acadia que narra las aventuras del rey Gilgamesh, siendo la obra épica más antigua conocida. Gilgamesh, rey de Uruk, es denunciado por sus súbditos a los dioses por su tiranía. Los dioses envían a Enkidu, un hombre salvaje, para enfrentarlo. Sin embargo, se convierten en amigos y emprenden varias aventuras peligrosas. Enkidu muere joven, y Gilgamesh, profundamente afectado, busca la inmortalidad, pero falla y regresa a Uruk convencido de que la inmortalidad es un don exclusivo de los dioses. La crítica considera la epopeya como la primera obra en contrastar la mortalidad humana con la inmortalidad divina. Dato 2. ¿Cuándo y dónde fue escrita la epopeya de Gilgamesh? La epopeya de Gilgamesh fue escrita en acadio en la antigua Mesopotamia, basada en 5 poemas sumerios independientes que datan de antes del año 2000 a.C. Estos poemas se remontan a la dinastía de Ur, alrededor del año 2100 a.C., al inicio del renacimiento sumerio. La versión unificada más antigua conocida de la epopeya está en 12 tablillas de la antigua Babilonia, que datan de alrededor del año 1800 a.C. El rey asirio Asurbanipal, 669-631 a.C., mandó transcribir la epopeya en su grandiosa biblioteca de Nínive, la primera en organizar sistemáticamente sus obras. A mediados del siglo XIX, las tablillas fueron encontradas en las ruinas de esa biblioteca. Dato 3. La versión estándar de la epopeya está contenida en 12 tablillas. La llamada versión estándar de la epopeya de Gilgamesh está preservada en 12 tablillas encontradas en la biblioteca de Asurbanipal. Escritas en babilonio estándar, un dialecto de la lengua acadia usado solo con fines literarios, la epopeya emplea una métrica similar a la hebrea, basada en el paralelismo semántico. Los versos generalmente se dividen en 2 partes, con la segunda reiterando de forma diferente la idea de la primera. Esta versión fue compilada por el erudito mesopotámico Sinleki Unini antes del año 1000 a.C., basándose en versiones más antiguas y complementando el texto según los usos y costumbres de la época. Dato 4. Gilgamesh y el derecho de pernada. En la primera tablilla, Gilgamesh es presentado como un rey lascivo que ejerce el derecho del señor o derecho de pernada, es decir, acostarse con la novia antes que el novio en la noche de bodas. Aunque la tablilla está dañada, se sugiere que se deshace de los novios mediante pruebas de fuerza y trabajos forzados. Los súbditos suplican a los dioses, quienes envían a Enkidu, un hombre salvaje, para confrontarlo. Para civilizar a Enkidu, el dios del sol Shamash orquesta que sea seducido por Shamhat, una prostituta sagrada, que pasa 6 días y 7 noches con él.
transformándolo. Dato 5. Enkidu y Gilgamesh se hacen amigos después de luchar. Mientras Shamat domestica a Enkidu, Gilgamesh sueña con un nuevo amigo querido y pide a su madre que interprete los sueños. En la segunda tablilla, Shamat lleva a Enkidu a un campamento de pastores donde se convierte en vigilante. Al oír sobre los abusos de Gilgamesh, Enkidu se indigna y decide intervenir, viajando a Uruk. En el momento en que el rey intenta acostarse con una novia, Enkidu lo intercepta y luchan. Tras un feroz combate, Gilgamesh derrota a Enkidu, quien reconoce la superioridad del rey y se convierten en amigos. Gilgamesh propone su primera aventura, ir al bosque de los cedros para matar al monstruoso semidios Humbaba y ganar fama. Dato 6. Gilgamesh tiene sueños premonitorios. En la tercera tablilla, los ancianos de Uruk intentan disuadir a Gilgamesh de su jornada, pero él sigue adelante con sus consejos. Visita a su madre, la diosa Ninsun, quien suplica protección al dios Shamash. Ninsun adopta a Enkidu como hijo, y Gilgamesh deja instrucciones para gobernar Uruk en su ausencia. En la cuarta tablilla, los amigos parten hacia el bosque de los cedros, acampando y realizando rituales de sueños. Gilgamesh tiene 5 pesadillas, pero Enkidu las interpreta de manera positiva. Al acercarse a la montaña, comienzan a escuchar los bramidos de Humbaba y necesitan animarse mutuamente. Dato 7. La batalla contra Humbaba. En la quinta tablilla, los héroes entran en el bosque de los cedros y enfrentan a Humbaba. Enkidu anima a Gilgamesh y comienza el combate. El dios Shamash envía 13 vientos para dominar a Humbaba, quien es capturado y suplica por su vida. Enkidu alienta a Gilgamesh a matarlo para consolidar su reputación. Humbaba maldice a ambos y Gilgamesh lo mata junto con sus 7 hijos. Dato 8. El rechazo de la diosa Ishtar. Después de matar a Humbaba, Gilgamesh y Enkidu derriban cedros y regresan a casa con una balsa, llevando un tronco gigantesco. En la sexta tablilla, Gilgamesh rechaza las insinuaciones de la diosa Ishtar, recordándole sus amantes maltratados. Enfurecida, Ishtar pide a su padre, Anu, que envíe al toro del cielo como venganza. Anu inicialmente se niega, pero Ishtar amenaza con resucitar a los muertos para que devoren a los vivos. Dato 9. Los dioses deciden que uno de los 2 héroes debe morir. Anu advierte a Ishtar que al liberar al toro del cielo, Uruk enfrentará 7 años de hambruna. Ishtar garantiza provisiones y obtiene el animal, que causa destrucción en Uruk. Seca los pantanos y abre fosas donde 300 hombres mueren. Sin ayuda divina, Gilgamesh y Enkidu enfrentan y matan al toro, ofreciendo su corazón a Shamash y arrojando una de sus cuartos traseros a Ishtar. La ciudad celebra, pero Enkidu presiente el peligro. En la tablilla 7, Enkidu sueña que los dioses decidieron que uno de los amigos debe morir por haber matado a Humbaba y al toro del cielo. Dato 10. Enkidu sueña que es enviado al inframundo. A pesar de las protestas de Shamash, Enkidu es marcado para morir. Él maldice la puerta que diseñó para el templo de Enlil y a Shamat por haberlo seducido. Shamash le recuerda que Shamat lo alimentó y lo llevó a Gilgamesh, intentando calmarlo sobre su muerte inminente. El dios del sol dice que Gilgamesh lo honrará en el funeral. Tras vagar consumido por el dolor, Enkidu lamenta sus maldiciones y bendice a Shamat. En un segundo sueño, Enkidu se ve llevado al inframundo por un ángel de la muerte. El inframundo es oscuro, con habitantes que visten plumas de pájaro y comen arcilla, supervisados por seres aterradores. Dato 11. Enkidu muere. Enkidu enferma y muere en 12 días, lamentando no haber muerto heroicamente. En uno de los momentos más emotivos de la epopeya, Gilgamesh se aferra al cuerpo de Enkidu. Sin creer en su muerte,
hasta que un gusano sale de la nariz del cadáver. En la tablilla 8, Gilgamesh lamenta la muerte de su amigo convocando a animales salvajes, campos, ríos, bosques y montañas para llorar junto con Uruk. Recordando sus aventuras, Gilgamesh rasga sus vestiduras y cabello en luto. Erige una estatua funeraria para Enkidu y ofrece tesoros para asegurar una buena recepción en el reino de los muertos. Las ofrendas son hechas a los dioses del inframundo durante un banquete. La narrativa sugiere que Enkidu fue enterrado en el lecho de un río, como en el poema sumerio correspondiente. Dato 12. Gilgamesh comienza a vagar por la naturaleza. La tablilla 9 comienza con Gilgamesh vagando por la naturaleza, viviendo como un salvaje y llorando por Enkidu. Tras la muerte de su amigo, teme por su propia mortalidad y decide buscar a Utnapishtim, el distante, para aprender el secreto de la inmortalidad. Utnapishtim y su esposa son sobrevivientes del diluvio y los únicos humanos con vida eterna concedida por los dioses. Para encontrar al sabio inmortal, Gilgamesh se prepara para cruzar una montaña de noche, encuentra una manada de leones y tras un sueño reparador, mata a las fieras y usa sus pieles como vestimenta. Continúa su peligrosa jornada y llega a los picos gemelos del monte Masú, la montaña donde nace el sol, al final de la tierra. Desde la búsqueda de la inmortalidad hasta los paralelismos intrigantes con otras mitologías, la historia de Gilgamesh continúa fascinándonos e inspirándonos. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para más contenidos sorprendentes sobre la historia y los misterios de la antigüedad. Activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Hasta la próxima aventura.